también. Buenas tardes nuevamente a todas y todos que están aquí acompañándonos en este nuevo tema de formación de Reiva. Actualmente nos acompaña el padre Pedro Hughes. El padre Pedro Hughes es un teólogo peruano irlandés y es el coordinador del núcleo de derechos humanos de la REPAM, de la Red Eclesial Panamazónica. También es asesor del CELAM, que es la Comisión Episcopal Latinoamericana, ¿no? Y también asesor de SEAMA. Entonces, es una persona también que muy importante en todo lo que ha sido la redacción del documento del Sínodo Panamazónico. Ha sido uno de los expertos que ha estado ayudando en la redacción final, ¿no? Es una persona de muy amplia experiencia, un teólogo latinoamericano, ¿no? Y bueno, es siempre un privilegio, ¿no? Tenerlo acá a Pedro con nosotros. Él es columbano, ¿no? Columbano, misionero columbano es, y estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Pedro. Gracias, porque sabemos que tienes muchos compromisos, pero siempre te das un tiempito de poder apoyarnos aquí en Reiva, ¿no? Que ya tú ya lo has dicho algunas veces, pues te gusta este proyecto, ¿no? Y qué bien que te guste porque es la razón para tenerte contigo también. Muy bien, gracias, Pedro. Gracias a ti, Pablo, y has sido muy generoso con la presentación, salvo el error muy grande de decir que soy importante. Eso, eso ya no lo acepto, pues. Pero en todo caso, buenas tardes con todas, con todos. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes de la Reina. Yo tengo una estima muy, muy grande, muy cariñoso para ustedes y las personas que los han precedido como voluntarios al servicio de la Amazonía. Entonces, mis saludos. Bien, entonces vamos a comenzar. El, Pedro, disculpa que te interrumpa. Hay algunos más que si quieres, pueden presentarse. Aquí está ya Alfonso Franco, que también es un voluntario y ya está en el territorio. Alfonso, Alfonso, ¿nos escuchas? Ahí está. Muy buenas tardes. buenas tardes. Por aquí ya estoy. Un saludo fraternal y cordial para todos. ¿Dónde estás? Misionero laico colombiano. Ujú. Bueno, gracias. Muy bien, Alfonso. Luisa Fernanda también está con nosotros. Buenas tardes a todos, todas. Les hablo desde Florencia, Caquetá. Gracias, Luisa. Gracias. Y Karina Cristina. Bueno. Pedro, quería también hacerte la acotación de que ahora el programa de formación Reiva no solamente es para los voluntarios, sino que se ha amplificado para todas las personas que quieren formarse sobre temas en Amazonía. Bueno, muchas gracias. Las otras personas ya se han presentado anteriormente, entonces ahora sí, te dejo todos los micrófonos. Ok, Alfonso, tu micro. Ya. muy bien. Entonces, me han pedido eh, tratar el tema sobre el actuar o la misión de la Iglesia en relación con el tema de la defensa de los derechos humanos
en la Amazonía. Porque cuando hablamos de derechos humanos en la Amazonía, yo creo que es importante señalar de que son derechos en el sentido amplio, porque también se trata de derechos territoriales de los pueblos indígenas, de los derechos también ambientales de los pueblos indígenas y sobre todo un derecho muy importante se llama el derecho de la consulta de los pueblos en el momento en que las compañías extractivistas internacionales comienzan a negociar su presencia para explotar la riqueza de la Amazonía, sean en la minería o en el petróleo, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas, por ley y por las Naciones Unidas, la OIT número 169, tiene el derecho de la información y de la consulta. Lamentablemente, este derecho es poco respetado, pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo gente como ustedes que van a trabajar en el ambiente. Bien, entonces yo presento en dos partes el tema. Primero, una situación global breve con algunas cosas importantes y luego eh, el camino de la iglesia, el recorrido de la iglesia de la Amazonía, sobre todo en estos últimos 10 años, que ha sido de una riqueza muy, muy grande, gracias al Papa Francisco y también, como decía Pablo, del trabajo de la REPAM, incluyendo, por supuesto, ustedes mismos, la gente de la REIVA. ¿Ya? Bien, entonces, la primera parte, la Amazonía, como ustedes saben, es un territorio inmenso, es un bioma, quizás el más grande y el más, no quizás, sino ciertamente el más grande del mundo, el bosque tropical más grande del mundo, que es un bioma, un territorio que tiene la biodiversidad más amplia y más numerosa, el número de las especies que abunda en la Amazonía. Es sobre todo, desde la perspectiva de fe, por supuesto, eh, un territorio en donde hay vida sobreabundante. Es una expresión de vida exuberante, de enorme belleza, de enorme maravilla en todo sentido. Pero junto con eso hay que decir casi en la misma voz de que la Amazonía, en términos del Papa Francisco de nuevo, es un territorio invadido. O sea, esta es una expresión que el Papa utilizó en la inauguración del Sínodo de la Amazonía hace algunos años, en el año 2018, en la inauguración del Gran Sínodo de la Amazonía en el año siguiente, el año 2019. Dicho sea de paso, el Papa vino desde Roma para inaugurar el camino sinodal en la Amazonía misma, aquí en la parte sur
del Perú, en Puerto Maldonado. Entonces, ahí fue cuando el Papa Francisco decía de que la Amazonía ciertamente es como un territorio víctima del neocolonialismo, ¿ya? Invadido, sin libertad. Y el invasor no es tanto otra potencia en cuanto a país con nombre, sino más bien lo que llamamos en conjunto estas industrias extractivas muy poderosas económicamente y políticamente, que se dedican a la extracción de la riqueza, de los recursos naturales del territorio. Ahora, este tema también está muy tratado por el Papa Francisco en sus diferentes documentos y encíclicas. Habla de todo esto como un nuevo paradigma de poder económico, tecnológico a la vez. ¿Bien? Un paradigma del poder económico con el apoyo político de los grandes poderes, pues, ¿no? Que están atrás de la explotación de los recursos en cuanto a ser muy importante económicamente, sobre todo por la venta de los recursos. Eh, yo ahora, si ustedes tienen lapicero, por favor que apunten los números de dos documentos, porque esto les va a ayudar muchísimo luego de la reunión para su propio estudio y reflexión. Debo señalar también que hay dos documentos fundamentales que deben estudiar y leer. Creo que valdría la pena cuando están preparándose o en el comienzo de su experiencia, tener estos dos documentos a la mano, que les va a servir mucho como base, como perspectiva y con mucho conocimiento. El primero es el documento final del Sínodo de la Amazonía, que es muy, muy importante, porque resume una experiencia muy buena, muy importante del sínodo como tal, que fue una consulta muy amplio durante el transcurso de un año que se realizó en la Iglesia de la Amazonía con la participación de todos los vicariatos, las congregaciones religiosas en el territorio, en un gran número de encuentros territoriales, más que 50, ¿ya? Y en unos 35 también encuentros temáticos sobre temas precisos del territorio, como es el caso de los pueblos indígenas, la iglesia en fronteras, eh, la situación de la tala de los árboles, que es muy, muy doloroso y muy importante también. Entonces, ese es el primer punto. Un territorio invadido. Y también, lamentablemente, hoy en día, la Amazonía es una zona donde prospera la violencia. Seguramente ustedes han tomado conciencia de la presencia del narcotráfico en diferentes partes del territorio.
el narcotráfico que está ligado a la tala de los árboles, la deforestación del bosque tropical que avanza rápidamente. Y creo que esto también es terrible. Leo una última parte del número 2 del documento del sínodo, que nos dice algo sobre la gravedad de la situación en unas cuantas líneas. Dice, la Amazonía se encuentra en una carrera desenfrenada a la muerte. Requiere cambios radicales y muy urgentes. Nueva dirección que pueda salvarla. Está comprobado científicamente que la desaparición del bioma amazónico tendrá un impacto catastrófico para el conjunto del planeta. Esto fue aprobado en el sínodo con 165 votos en favor y solo con 2 en contra. O sea, por la inmensa, inmensa mayoría de los participantes. Y tengamos en cuenta de que lo que acabo de leerles es ahora, hace 5 años atrás. Y lamentablemente la situación no ha mejorado, sino más bien la tendencia es de que se empeora. Esa es la parte realmente preocupante de la situación, de que la Amazonía como bosque tropical, como lugar de belleza, de abundancia, de vida, de sabiduría de sus pueblos históricos, con su propia cosmovisión, sus habitantes, no se encuentra bien, se encuentra como víctima de mucha explotación y de mucho maltrato, y es un tema también que configura todo un amenaza para el mundo entero, porque si es que se pierde la Amazonía, significa también de que el bioma produce 20% del oxígeno del planeta. Imagínense, cada 5 veces que inhalamos aire, oxígeno en nuestros pulmones, o sea, eso es debido a la importancia del territorio. Y la misma cantidad, 20% también del agua potable del mundo depende de la Amazonía. Por lo tanto, es, como dice el Papa en la encíclica Laudato Si, que es también un documento muy, muy importante por nuestro tema, en el número 39, dice, junto con la cuenca del Congo en la África, son los pulmones de la tierra, los pulmones del mundo. Bien. Otra manera de expresar lo mismo es decir, y aquí cito el segundo documento que estamos utilizando, que seguramente ustedes han escuchado de él, se llama La querida Amazonía, del Papa Francisco. La querida Amazonía fue y es la reflexión del Papa mismo sobre el documento del sínodo. O sea,
está su propio comentario personal sobre el documento final. Entonces está muy relacionado con ella y es como una ayuda o un instrumento para que nos permita entrar en la reflexión del Papa sobre el tema y sobre las conclusiones delineadas en el documento final. Entonces, en el número 14 de la querida Amazonía, el Papa dice que los emprendimientos que dañan la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio, a su demarcación y la autodeterminación y el consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponden. Fíjense, el Papa dice, hay que llamar las cosas por su nombre. Y ahí dice, el nombre es injusticia y crimen. Injusticia y crimen. Esto hay que subrayarlo, ¿ya? Dice que los proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata. Este es un juicio realista, radical, en el lenguaje y la expresión del Papa Francisco, por supuesto, desde la perspectiva de la fe del Evangelio sobre la destrucción y la depredación que se está sufriendo, ¿ya? Dice, el nombre de lo que pasa ahí es nada más que injusticia y crimen, ¿ya? Ese es un lenguaje mayor. Y en el mismo número dice, esta acción del extractivismo es un instrumento que mata tanto el bosque, los árboles, los ríos y sus habitantes. Bien, entonces no podemos permitir que la globalización se convierte en un nuevo tipo de colonialismo. ¿Ya? La frase que utilizó el Papa en Puerto Maldonado en la inauguración del sínodo. Dice también en el número siguiente de la querida Amazonía de que gente como nosotros, y la humanidad en general también, ¿no? No podemos dejar de indignarnos frente a lo que está pasando. O sea, no podemos estar tranquilos, no podemos estar fríos o despasionados frente a lo que está la situación, sino más bien debemos indignarnos. Esto significa la indignación como se indigna Jesús, ¿ya? En todos los evangelios leemos las expresiones de Jesús cuando se destruye la vida, sobre todo la vida de los vulnerables, y por implicancia el ambiente, el entorno de la tierra y de la vida donde vive la gente, porque también queremos insistir mucho de que la vida en la Amazonía está integrada. Bien, entonces el Papa utiliza una expresión cuando dice, no nos hace bien
permitir que nos anestesien la conciencia, en peligro la vida de los millones de personas. O sea, anestesia es un término médico, ¿no? O sea, cuando vamos al dentista nos ponen una anestesia para que no nos sintamos el dolor. Pero aquí el Papa está hablando de nuestra conciencia social, ¿ya? Entonces no debemos acostumbrarnos a aceptar las cosas como son, sino estar molesto, pues, ¿ya? Bien, entonces dice, hay en peligro la vida de millones de personas, campesinos y indígenas en su mayoría. Bien. Bien, entonces esto es un par de puntos muy importantes de la querida Amazonía, los números 14 y 15. ¿Ya? Dicho sea de paso, creo que es muy conocido la división que el Papa hace de su carta, querida Amazonía. Lo construye como 4 sueños, ¿ya? 4 partes. El primer sueño del Papa es el sueño social, donde dice en el número 7 de la querida Amazonía, yo sueño con un territorio que lucha por la justicia, que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad promovida. ¿Ya? O sea, para el Papa lo básico es la defensa de los derechos. Y no solamente los derechos, sino más en general, sino con mucha insistencia de los derechos de los débiles, los más vulnerables, los más indefensas, ¿ya? Para que tengan voz. Lamentablemente, hoy en día, la posibilidad de voz de la gente de la Amazonía es mínima debido a su situación, eh, su población es muy pequeña, o sea, los pueblos originarios, si bien es cierto, son 300 o 400 grupos étnicos de mucha historia, de mucha cultura, en algunos casos milenaria, ¿ya? Sin embargo, sus organizaciones son tremendamente frágiles debido a las distancias y todas las cosas que ustedes pueden imaginarse, pero debido también al al poco acceso que tienen a la justicia en sus propios países. Eso lo vamos a tratar un poquito más tarde. El segundo sueño del Papa es el sueño cultural, donde el Papa dice de que hay todo un reto, desafío para todo el mundo a reconocer que estos pueblos tienen cultura propia, tienen su propia cosmovisión, tienen sus propias culturas, ¿no? Ritos, eh, coherencias, debido a cientos de años de tener una relación inteligente con la naturaleza. O sea, el sentido de la vida de los amazónicos es que son parte de la naturaleza, no están separados de ella. La vida es una integración, es un conjunto entre lo humano y lo natural. Por lo tanto,
para la gente nativa, el árbol, el bosque, el río es parte de la vida, ¿ya? No se concibe el ser humano separado, eso no tiene sentido. Y el Papa retira esto en el número 139 de la Laudato Si, ¿ya? Cuando dice exactamente la misma cosa, que la vida humana no puede separarse de la naturaleza. Pero lamentablemente en Occidente, en la civilización actual, en gran parte la gente no se siente parte de la naturaleza, la vida urbana, o sea, de la gente. O sea, si bien es cierto, es un hecho que somos parte de la naturaleza, pero la gente se ha olvidado de ella debido al tipo de cultura que vivimos a raíz de la revolución industrial, la revolución eh, actual de la información, eh, de lo digital y todo esto. Hay unas expresiones muy importantes de estos, de lo que estoy hablando. Uno es en el número 41 de, de la querida Amazonía. Lo voy a leer porque es muy, muy franco. En la gran consulta que se hizo en la preparación del sínodo, ¿ya? Se ha registrado 80,000 voces, imagínense, en esas reuniones de consulta. Creo que es muy importante y ahora histórica y se llama la metodología como la importancia de la escucha de la realidad. ¿Ya? Siempre hemos hablado en la iglesia de la importancia de los signos de los tiempos, de que hay que leer los signos de los tiempos. Y es cierto, pero añadimos ahora la importancia de otro sentido que es, además de ver con los ojos, tenemos que escuchar, oír lo que la realidad nos habla. Y nos habla sobre el dolor de la tierra. Hay que escuchar el dolor de la tierra. Y no solamente el dolor de la tierra, sino juntamente con ella el grito de los pobres. O sea, la escucha tiene que integrar la crisis ecológica de la tierra, como San Pablo dice también, la creación gime, sufre, como una mujer que está para dar a luz. Es una buena imagen, metáfora por lo que está pasando. Pero la ecología nunca se desliga de lo humano, ¿ya? O sea, el grito también es de la gente, de los pobres, de los marginados, cuya vida depende de la destrucción del ambiente, de tal caso que en el 139 de la Laudato Si, el Papa dice, no hay dos crisis, sino una sola, que es ecológica, ambiental, por un lado, pero es económica, social también. Y el desafío es que tenemos que unir ambos juntos, nunca separarlos. Hay un dicho clásico de un gran mártir de la Amazonía, el Chico Méndez, cuando decía, ecología sin lucha social solo es jardinería, o sea, no sirve, pues. O sea, las dos cosas van de la mano. Y el Papa lo hace suyo el sentido de esa visión. Bien, entonces,
iba a compartir esta cita de uno de los pueblos, uno de los tantos, que dice en forma muy gráfica, muy impactante, en resumen, algo central en la cosmovisión de los amazónicos. Dice así, se trata del pueblo de Guaviare, en la parte colombiana del territorio. La gente hablando de sí mismo. Número 42 de querida Amazonía. Dije 41 antes, es 42, la parte final del número. Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Ahora, creo que habría que meditar y reflexionar mucho sobre el sentido de esa expresión tan corta, tan profunda y tan lleno de espiritualidad y tan exacta comparativamente con el número 139 de la Laudato Si del Papa Francisco. Ambas expresiones dicen lo mismo. El Papa, desde el mensaje cristiano, de la fe, desde la Biblia, dice exactamente lo que estos pueblos amazónicos expresan en su propia cultura. Y lo dicen de una forma más concreta, más directa, más tangible, más visible, ¿no? O sea, dicen que somos agua, aire, tierra, medio ambiente, creado por Dios. Y dice, somos víctimas de los maltratos y el exterminio de la tierra. La vida es la tierra. La madre tierra es lo fundamental. Y luego utiliza una metáfora muy, muy impactante. Dice que la madre tierra está sufriendo como si tuviera sangre en las venas. Se está desangrando frente al extractivismo y echa la culpa en este proyecto de extractivismo diciendo que le han cortado las venas de la madre tierra. Otra vez, muy impactante. Muy bien. Entonces, todo esto es una idea de cómo habla la iglesia. O sea, esto tiene lo que estamos diciendo, esto es central para la misión de la iglesia. Entro ahora en la segunda parte más brevemente y después conversamos. O sea, yo quiero escuchar mucho de la reacción de ustedes de estas cosas que estamos hablando ahora, porque su propia voz es parte de la reunión. Hace 10 años exactamente, suceden juntos dos fenómenos, dos iniciativas que tienen mucho que ver con la iglesia en la Amazonía y por ende la iglesia en América Latina y en el mundo entero. ¿Ya? Por un lado, ya he mencionado mucho en la primera parte, lo primero, que es la elección del Papa Francisco.
en el año 2013. Y en el primer viaje que el Papa Francisco hace fuera de Roma, en el mes de julio, la elección fue en marzo, ¿ya? En julio llegó a Río de Janeiro para las Jornadas Mundiales de la Juventud en aquel año. Y ahí, junto con los obispos brasileros y también los obispos del CELAM, insistió en que el tema de la defensa de la Amazonía era lo más importante para él en la Iglesia de América Latina. Siendo él de América Latina, pues, argentino, ¿ya? Entonces decía de que la prueba para él de la Iglesia en América Latina va a ser lo que la Iglesia hace o no hace para defender la vida del conjunto del territorio. Por el Papa, por supuesto, reconoce la cantidad de iniciativas otras de todo tipo en esta gran empresa, pero también está muy claro que dice que la Iglesia misma, que tiene una larga experiencia en el territorio desde hace 200 años por lo menos, con el trabajo heroico, sacrificado de las congregaciones religiosas, los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, los mercedarios y otras, y también de las congregaciones femeninas, ¿ya? Entonces, pero hoy en día, cuando las vocaciones no son tantas, pues, y muchas congregaciones están reducidas y no tienen tanto futuro, la iglesia está obligado a replantear su misión, su presencia y su manera de hacer la misión en la Amazonía. Y por eso que el Papa dice, tenemos que hacer algo nuevo. Usó una expresión muy porteño de su propia cultura cuando dice que la iglesia tiene que tomar riesgos. Dice, hay que ser corajudos, o sea, no tener miedo, sino ser eh, eso, pues, no tener miedo, sino avanzar con mucha decisión. Bueno, el Papa dice que eso es lo que dijimos antes sobre la escucha del dolor de la tierra y la escucha del grito de la gente, unido en un solo grito, en una sola crisis, es la gran visión de la Iglesia Católica ahora. Para el conjunto de la Iglesia, pero nació esto desde la Amazonía, ¿ya? Dice que en el número 66 del documento final, que la Iglesia en la Amazonía, déjeme un segundo para buscarlo, dice que este doble escucha se llama ecología integral, o sea, lo integra la tierra y lo humano, ¿ya? Y dice, la ecología integral tiene su fundamento en el hecho de que todo está íntimamente relacionado. Eso es la mantra de la Laudato Si. Todo está integrado, ¿ya? Y dice, la ecología integral emerge como un nuevo paradigma de justicia,
Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, la misma idea, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. El cuidado de la naturaleza con aquel de la justicia por los más empobrecidos. Bien, ante la situación del planeta y de la Amazonía, la ecología integral, y aquí viene lo importante, no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio. Es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para la región. Repito, la ecología integral es el único camino posible. No hay otro. No hay otra senda viable para salvar la región. La depredación del territorio viene acompañado del derramamiento de sangre inocente y la criminalización de defensores de la Amazonía. Yo he estado ahí junto con el padre Pablo en el sínodo y mientras que se leía este documento final, yo apuntaba en la lectura de cada número el número de los participantes en el sínodo que votaba en favor y en contra. ¿Ya? ¿Y saben cuántos votaron en favor de este número? 167. Y el número que votaron en contra, dos personas. ¿Ya? Entonces, creo que esto nos ayuda y nos invita a pensar mucho sobre cómo entender y cómo vivir la misión del Evangelio. Estamos tratando de hacer camino sinodal. Y esto es la esencia de camino sinodal. Responder como hombres y mujeres, como comunidades, ¿no? Responder frente a la escucha de los dos dolores. Bien, entonces seguimos. En el número 70, aquí estoy con el documento final, ¿ya? El número 70 dice específicamente sobre los derechos humanos, que es el tema que ustedes han elegido. Pero derechos humanos son parte de la ecología integral. O sea, no es un tema aparte, no es nada, es la misma cosa. Dice, la defensa y promoción de los derechos humanos no es solamente un deber político o una tarea social, sino también y sobre todo una exigencia de fe. Entendamos muy bien esto. Defender los derechos humanos no es solo un deber político, lo es un deber político para toda la humanidad. No es solamente una buena, magnífica tarea social, lo es, nadie lo discute, pero en materia de la iglesia y la presencia y la misión de la iglesia, de los discípulos, de los hombres y mujeres de fe en este momento, defender los derechos humanos es exigencia de la misma fe. ¿Ya? Entonces, esto
nos hace tomar conciencia sobre el tema de derechos. La Iglesia siempre ha hablado desde su comienzo sobre el valor de la persona, la dignidad humana. Y con razón, ¿ya? La dignidad humana, la persona humana es única en la relación de Dios con la vida, o sea, a nosotros los humanos. En el libro de Génesis, Dios nos entrega el cuidado de la creación, cuidar y cultivar la tierra, ¿ya? Somos los cuidadores de la tierra, de la creación, ¿ya? Entonces, la persona humana tiene esta vocación específica en sí, ¿ya? No podemos descuidar, ignorar lo que pasa con la tierra, con la creación que ahora está siendo agredida, destrozada. Pero no podemos quedarnos solamente del respeto y el valor de la persona humana sin dar un paso más, o mejor dicho, sin ser más serios cuando hablamos de dignidad. Derecho es más importante. O sea, dignidad sin derecho no es dignidad. Si estamos delante de una persona o de una comunidad, ¿ya?, que no tiene derechos, que no se les respeta con sus derechos a vivir, sus derechos a trabajar la tierra, sus derechos a tener agua limpia en vez de ríos contaminados, llenos de mercurio, de plomo, de metales tóxicos que conducen a tantas enfermedades, sobre todo de mujeres y niños. Entonces, decir dignidad de la persona en esa situación sin decir de que queremos luchar con ellos para defender el derecho a la vida no está bien, pues, ¿ya? Entonces, y si bien es cierto de que la Carta Universal de los Derechos Humanos, como todos ustedes saben, es del tiempo post Segunda Guerra Mundial de las Naciones Unidas en el año 48, pero está inspirado por todo un par de siglos de la vida cristiana, de la cristiandad y de lo cristiano en tiempos modernos. Por eso, bíblicamente, hay que entender de que los derechos de los pobres son los derechos de Dios. O sea, cuando Dios regala la vida, cuando Dios es el Dios del amor, de la misericordia, y su amor y la misericordia de Dios se expresa en la gratuidad de la vida. Es la vida en su conjunto y es la vida sobre todo de los que no tienen acceso a ella, no por su culpa, sino por su situación de víctima frente a estructuras que no les permite tener acceso a la vida. Entonces, bíblicamente, los preferidos de Dios, los primeros destinatarios del reino de Dios, que es reino de justicia, de paz, de reconciliación, ¿ya?, de solidaridad, son los primeros, los destinatarios primeros son los pobres, ¿ya? Por eso la Iglesia en América Latina ha insistido mucho en su recorrido
desde el Concilio Vaticano II por Medellín, eh, Mandarín. sí, eh, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, sobre Dios que se manifiesta en los rostros sufrientes de nuestros hermanos pobres. El tema de los rostros, ¿ya? El rostro de Jesucristo se refleja en los rostros sufrientes de nuestros hermanos. Es lo que decimos escuetamente, pero muy importante, la opción preferencial por los pobres. No es que Dios no ama a todos, por supuesto que ama a todos, pero de manera preferencial los más olvidados, los más marginados, los más vulnerables. Bien, entonces, eh, eso es un poco la perspectiva de la Iglesia frente a los derechos humanos. Una palabra final sobre la REPAM. Y ustedes son REPAM, ¿ya? Aquí estoy hablando como si estuviéramos en casa, en el mismo proyecto, por supuesto, ¿ya? La REPAM comenzó increíblemente justo en el tiempo que se eligió el Papa, ¿ya? Inicialmente, por supuesto que la REPAM no supo que iba a ser elegido el Papa Francisco, ¿ya? Y el Papa Francisco tampoco no tuvo conocimiento de algunas cuantas personas que estaba con esa idea de que habría que replantear la misión de la Amazonía en una forma de red, una nueva forma de evangelizar, de vincularnos y de cortar las distancias tremendas, que siempre fue un gran obstáculo en la misión en la Amazonía, y de trabajar con un análisis muy en relación con los signos de los tiempos, de lo que estamos hablando en todo este ponencia ahora. Entonces, la visión del REPAM comenzó a tomar forma justo en el mismo año 2013 y con la participación o en el nombre de las 4 instituciones mayores de la Iglesia en América Latina, se fundó oficialmente justo en este mes de septiembre hace 10 años, en el 2014, el 15 de septiembre, quiere decir la semana pasada, ¿ya? Entonces, estamos de fiesta, pues, pero los fundadores de la REPAM han sido el CELA, o sea, la expresión máxima, pues, de la Iglesia de América Latina, junto con la Cáritas del continente, conocido como el CELAC, ¿ya? Y sobre todo la Iglesia brasilera, siendo ella la más importante, la más numerosa en cuanto al territorio amazónico, la CNBB. Y finalmente la CLAR. La CLAR es la Confederación de los Religiosos y las Religiosas de Latinoamérica. Entonces son los fundadores de la REPAM. Quiere decir que la iglesia en su conjunto. La REPAM es una red, no es una institución. No es que uno pertenece a la REPAM y otro no, ¿no? O sea, los bautizados,
estamos llamados a entrar en este proyecto de red de evangelización. ¿Ya? Y la REPAM comenzó a tener mucha vida desde el inicio. Fue increíble de que no hubo nunca nada de oposición, ni de resistencia, ni de rechazo. Fue increíblemente bienvenida en la iglesia en América Latina y, por qué no decirlo, en la iglesia mundial. ¿Ya? Entonces, tal es así que después de un par de años se comenzó a hablar desde la REPAM, algunos obispos, ¿no? Sobre la importancia de un gran encuentro de la iglesia en América Latina. Y eso llegó a ser lo que conocemos como el sínodo, ¿ya? Y el sínodo de la Amazonía fue muy creativo, o sea, impactó tanto de que se ha establecido ahora como el camino para el sínodo de la actualidad sobre la sinodalidad y seguramente para los otros que van a venir en el futuro, ¿no? Y el sínodo fue muy importante porque se inauguró en el fin del mundo, no en Roma. El Papa como figura central de la Iglesia llega hasta la margen del mundo, el fin de la tierra, y se planta en medio de la Amazonía y dice, tenemos que escuchar esta tierra y sus pueblos. Tenemos que escuchar su voz. Y eso es lo que pasó durante el transcurso de todo un año, con toda esta cantidad enorme de voces, ¿ya? Y todos hablando de la misma cosa, sobre sus dificultades, imposibilidades de poder tener vida, sobre la violencia, sobre la dificultad de tener derechos mínimos. Y veía en la Iglesia Católica y sobre todo en el Papa un gran aliado. O sea, no nos piden milagros, pero sí nos pide ser amiga, iglesia amiga, aliada. Y cuando llegó el momento en el 19, para las 4 semanas del sínodo en Roma, la Amazonía y la iglesia de la Amazonía, de la periferia, se desplaza y llega a Roma. Pablo y yo hemos estado ahí, ¿ya? Nunca nos olvidamos del día de la inauguración, cuando fuimos citados al interior de la Basílica de San Pedro, que iba a ser las 9 de la mañana después de la gran misa de inauguración el día anterior, el día domingo. El lunes en la mañana iba a ser el comienzo del trabajo y la gente, cuando yo llegué temprano, creo que era la primera vez que llegué tan temprano a una cita o una reunión de la Iglesia Católica, porque me interesaba, me di con la sorpresa de la cantidad de amazónicos que ya estaban presentes en la basílica, haciendo su acostumbrado círculo, abrazados, ¿no? Con sus vestimentas típicas, con sus pinturas, ¿no? En los rostros y haciendo esa danza ceremonial
ritual, llegaba más gente, ¿no? Se ampliaba el círculo, etcétera. Y ya avanzando la hora, los guardias del Vaticano y los guardias suizos, muy sorprendidos, por supuesto que no hubo laberinto ni nada por el estilo, pero esto nunca jamás se había visto en la Basílica de San Pedro. Todo estaba preparado para que el Papa inauguraba el evento, la oración en latín con el canto del Veni Creator Spiritus, etcétera. Pero casi llegando a la hora, llegaban los cardenales, eran muy de casa, y nos acordamos de los amazónicos invitando a los cardenales, un poco sorprendidos, a entrar en la danza, ¿ya? A agarrarse por las manos, por los brazos y todo esto, y participar en la emoción, en la alegría de este gran acontecimiento que estaba para comenzar. Y justo cuando el Papa sale para hacer la oración, estaba gratamente sorprendida, con una gran sonrisa, y entró en el espíritu, se olvidó del latín, y participó en un pequeño peregrinaje desde la basílica hasta la sala sinodal con una canoa en los hombros de la gente, como si hubiéramos estado, ¿no?, en cualquier procesión en América Latina y en la Amazonía, cargando la imagen de Cristo o de la Virgen o de un santo. Esta vez fue una canoa. Entonces, en una algarrobía muy grande, creo que se dio un paso muy gigantesco para crear el ambiente de expectativa de pueblo de Dios que transportó por lejos, o sea, solo los obispos. Y la presencia de mujeres iba a ser muy importante en el símbolo. O sea, mujeres líderes indígenas y mujeres de la vida religiosa. Bueno, esos son algunas de las cosas más importantes. Y toda esta experiencia del Sínodo de la Amazonía se constituyó en la base de todo lo que vino en la iglesia después. La celebración de América Latina y Caribe, que iba a reemplazar Aparecida, que se llevó a cabo en la consulta durante la pandemia, la parte final en México. Ustedes se acuerdan de ella. Y sobre todo este sínodo actual, que está para comenzar la segunda sesión ahora en un par de semanas, ¿no? En octubre. Bueno, esos son más o menos un dibujo a grandes rasgos. Aquí termino subrayando de nuevo de que lo importante es, por favor, leer los dos documentos. El documento final no es muy largo, ¿ya? Es muy interesante. Y el comentario sobre él, que es Querida Amazonía. Querida Amazonía no es desligada del documento final. Es la reflexión personal propia del Papa sobre el documento final que lo enriquece. Bueno, tenemos 15 o 20 minutos, entonces yo quiero sobre todo, ya les llamo a participar ahora con sus propias observaciones, impresiones,
preguntas, interrogantes. Creo que no voy a ser capaz de responderles todo, pero intentaremos tener una conversa. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Entonces, pasamos a las preguntas, algún comentario que quieran hacer. Este es el momento. Sería bueno también poner las pantallas para ver los rostros del Reiva cuando quieren tomar la palabra. Bueno, Gracias. ya nos invitó el padre Pedro a abrir las pantallas. Gracias, Luciana, Juan Carlos, Cecilia, Alfonso. ¿Estaban tomando el café o qué cosa? Mari. Muy bien, podríamos entonces comenzar, ¿no? Si tienen algún comentario. Pedro, me gustaría simplemente decir primero que los voluntarios ya han leído el documento del final del Sínodo Panamazónico, como también han leído, ¿no? La exhortación pastoral de Querida Amazonía. Sin embargo, la forma, ¿no? Como tú lo has presentado ayuda muchísimo. O sea, podemos leer y releer, ¿no? Varias veces, pero personalmente, yo siento que nos ayuda mucho, ¿no? Volver sobre estos temas y sobre todo de la forma como tú las presentas, ¿no? Con esa pasión, con ese amor que tienes justamente a la región amazónica. Y me parece que ha sido muy rico. Entonces yo creo que sí debería haber algunos comentarios, algunas preguntas que ustedes quisieran hacer. Eh, Está también Estela, está también Mari, Luisa Fernanda, Ana Lucía, Orozco. Con toda confianza. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Padre Pedro. Luego de haber leído, como dijo el Padre Pablo, yo he tenido la oportunidad de leer La querida Amazonía y, y realmente después de oírle a usted, eh, realmente se entiende el sentido y hoy ya estando aquí en territorio, qué distinto que es conocer y qué distinto es saber el valor de la Amazonía, es saber que la Amazonía nos da el porcentaje de agua, de oxígeno, de todo. Realmente es invaluable lo que ahora uno conoce, pero mi inquietud es, y no se puede hacer nada con tantas organizaciones lindas y todo, y seguimos destruyendo y seguimos dañando y seguimos, yo de lo que vine en julio le comento, y ahora lo que regreso en septiembre, veo más deforestación. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué somos los humanos? ¿O qué tenemos que hacer? No sé realmente. O sea, realmente es en la maravilla de conocer toda la Amazonía, pero está el otro lado de cada vez hay más destrucción y más destrucción. Eso es, Padre. Muchas gracias. Muy bien, Cecilia. ¿Alguien más? Pedro, quería simplemente acotar algo. Gracias, Cecilia, por lo que tú has dicho, porque una de las cosas que decía el padre Pedro era que realmente, ¿no? O sea, el sínodo ha sido 5 años antes y ahora nuevamente, después de 5 años, parece que la Amazonía está peor que antes, ¿no?
cuando tú decías, y bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Yo me estaba pensando justamente en ese periodo. ¿Qué realmente hemos hecho, no? Pero ¿qué realmente hemos hecho también como iglesia? Nada más. Alfonso, Muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias, Padre Pablo. Sí, solamente, digamos, sí, un pequeño comentario. Primero que todo, pues sí, me parece muy importante, muy significativo toda la manera como el Padre Pedro nos ha presentado precisamente estos documentos, que a medida que uno los lee y los relee, se da uno cuenta de lo pequeños que somos, ¿sí? Lo impotentes, como decía la compañera Cecilia también, pero me parece que, digamos que sí, como que una de las cosas más importantes que me resuena a mí mucho es eso, lo que dice el Papa, de que aprendamos a escuchar el dolor de la tierra y el dolor de los más pobres, en este caso de los indígenas, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo aquí, de hecho, en Misión Fátima. Eh, no sé si por una parte ya vamos viendo cómo se empiezan a meter las madereras y los colonos, como aquí estamos en el piedemonte boliviano, en el piedemonte de la cordillera, donde empiezan ya las últimas estribaciones y empieza la selva. Aquí es muy claro, se ve cómo se han ido metiendo en los últimos años y se siguen metiendo las empresas madereras a quemar, a tumbar, ¿no? A sacar madera, pero de la manera más impresionante, por la carretera que apenas se está construyendo del año pasado para acá, acá hacia Misión Fátima, ya suben y bajan los camiones con unos troncos gigantescos, ¿no? Es una cosa impresionante. Y como también se están empezando, padre Pedro decía de la neocolonización, lo estamos viendo desgraciadamente en todas estas zonas, como lo veíamos, incluso recuerdo una de las primeras charlas del padre Francisco Fernando de todo el bio. después. Pedro, él está literalmente en la punta del cerro, ¿no? Ahí para poder coger la señal y escucharte. Entonces, Ah, mira, Pablo, quisiera regresar primero a la intervención de Cecilia, porque me parece súper importante cuando ella Es- plantea, Ya, ya volví. ya volvió, ok, ya volvió. Sí, Disculpen, sí, que sí, la señal acá ha estado un poco inestable, estuvo bastante pareja afortunadamente durante toda la charla, pero preciso ahora está un poco inestable. Después de las 5 se pone mucho más mala la señal, porque lo que les decía aquí estamos, no sé si han escuchado ustedes las últimas noticias de todos los incendios en lo que es Bolivia y Paraguay. Se han perdido en los últimos 2 meses más de 4 millones de hectáreas en el norte y el sur de la Amazonía boliviana. Y la situación sigue cada vez más compleja. Y el humo, aquí estamos respirando el humo. Ya aquí hace más de 15, 20 días respiramos humo y se ve la selva completamente nublada de humo. Es un panorama muy triste, es un panorama muy gris. Mire, si ustedes me permiten, aquí hago un paneíto y miren hacia el fondo, no se ve, sí, no se ve el paisaje por la nube de humo, así. que afortunadamente llovió antes de ayer, llovió un poco y bajó, acabó con algunos incendios, informan, en la parte norte y, y bajó un poco, disipó un poco la nube de humo, pero sigue igual o casi peor. Entonces, aquí estamos viviéndolo, pero literalmente toda esta problemática. Y como decía la compañera Cecilia, yo digo sí, digamos que la REPAM, Reiva, la conferencia episcopal se ha venido haciendo todo un trabajo de mucha gente en los diferentes países, en las organizaciones, pero no sé si yo dejo la inquietud un poco, si como REPAM o como desde la misma Reiva, con apoyo de la conferencia episcopal,
de algunas instancias que se pudiera hacer algún tipo de gestión frente a todas estas, precisamente, como hablamos, de estas empresas madereras, a todas estas empresas multinacionales que se siguen metiendo en todo el piedemonte. Es que va desde Colombia hasta el Brasil, todo el piedemonte y todo el sur del Brasil, como nos presentaba el padre Fernando Francisco, una de las primeras charlas. Cada vez es peor, cada vez es peor, ¿no? Y cómo se pudiera hacer lobby, como se dice a nivel internacional, para trabajar, para tratar de frenar de alguna manera, es muy complejo, yo lo sé porque es muy difícil, son empresas que en cada país funcionan según intereses políticos de un lado o del otro, de empresas privadas aquí y allá, etcétera. Es muy complicado, Permíteme, pero ¿cómo permíteme, tratar de Alfonso, hacer algo para frenar esa situación? Esa era mi participación. gracias. Gracias. Permíteme tratar de decir una cosa sumamente importante al final, como respondiendo a Cecilia y también la problemática que tú levantas. Cuando hablamos del REPAM, creo que hay que ser muy atento a la ruta, al trabajo del REPAM establecido en estos años, o sea, desde el comienzo. Miren, cuando Cecilia dice no podemos hacer nada, es la gran sensación de todo el mundo, ¿ya? O sea, frente a tanta destrucción, tanto poder señalado por Alfonso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, la REPAM intenta hacer esto y creo que es importante que gente como ustedes se entera. Funciona a base de la formación de dirigentes amazónicos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas del territorio, que ya están viviendo conflictos serios. O sea, las llamamos escuelas de formación. Cada una de ellas dura de principio a fin alrededor de 2 años, con un mes, 4 semanas de formación intensa en un solo lugar en la Amazonía, ¿ya? Entonces, la escuela consiste de formación intensa en derechos indígenas y sobre todo presentar herramientas a los dirigentes para llevar la comparecencia de sus propios conflictos a instancias internacionales, como es el caso de dos cosas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en Nueva York. Entonces, los indígenas se dividen en dos grupos y participan en estas instancias, ya que no hay posibilidad de conseguir derechos en sus propios países por parte de sus propios estados, gobiernos. Pero como los gobiernos son firmantes de tratados internacionales para respetar los derechos humanos y no permitir el abuso de las transnacionales, esto es importante, ¿ya? Entonces, ya la REPAM ha realizado 3 escuelas con participaciones muy importantes y con convenios con la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana pide a la REPAM informes sobre la vulnerabilidad de los derechos, porque antes no lo hubo. Ya hemos presentado 3 informes. Este es el último. Es un informe de casi más que 200 páginas
ya como ustedes ven, que presentamos en 3 idiomas, castellano, portugués y inglés, ¿ya? Entonces, esto se encuentra en la web, ¿no?, de la REPAM. Entonces, se da cuenta de la lucha de diferentes casos que participan en nuestras escuelas para conseguir derechos. Creo que es muy importante que sepan de que no somos pura palabra o de que no somos ideas, sino que se ha establecido una ruta práctica. Ojalá que estas instancias fueran también de derechos vinculantes. Es muy difícil obtener derechos vinculantes, pero ya hemos conseguido algunos. El caso del río Marañón en el Perú y de otro caso en Colombia, que ahora la jurisprudencia en ambos países ha establecido que ríos son sujetos de derechos propios. O sea, de que el ambiente mismo, esto es el culmen de muchos años de trabajo, tanto en el vicariato de Iquitos, en el caso del Marañón, y también en el caso de Colombia. Creo que hay un camino que ustedes son parte de este camino, ¿ya? Y es importante que lo sepan y que se sienten también acompañantes, ¿no?, y representados por la experiencia de la REPAM. Gracias. Muchas gracias, Padre Pedro Hughes, por esta rica sesión que hemos tenido. Quisiera simplemente leer lo que también aporta Ana Lucía, ¿no? Dice, me es sumamente interesante escuchar al Padre Pedro en su experiencia y me causa emoción saber que verdaderamente es el Espíritu quien conduce a la Iglesia. Mientras se realizaba el Sínodo de la Amazonía, muchos comentarios bonitos surgían, pero a la vez surgían comentarios horribles frente a las culturas indígenas. Pero ¿qué pasa? Uno percibe la ignorancia de nuestros mismos hermanos cristianos que no conocen ni se dejan enriquecer por las culturas. En fin, gracias a Dios, el Papa Francisco no se detiene, como tampoco quienes deseamos seguir creciendo y compartiendo con los pueblos indígenas que cada vez me ayudan a crecer personal y espiritualmente. Gracias, Ana Lucía, y con eso terminamos. Muchas gracias nuevamente, Pedro. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a prender nuestras pantallas, por favor, para la última foto, como siempre lo hacemos. Luisa Fernanda, si puedes, Ana Lucía, a la 1, a las 2 Sonrisa. y a la 3. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo y hasta luego. A ustedes, mucha Muchas suerte. gracias, excelente, gracias. Chao. Gusto de verlos. Muchas Gracias. gracias, muy Chao. amables. Hasta Muy luego. amables. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Pablo. Chao, Pedro, gracias.